herida que recuerda mi dolor. Las horas van perdidas, van buscando una canción que le dé la vida al cuento que jamás me sucedió. Y me dejo llevar por el vacío de estarte esperando. Y no dejo un momento la esperanza de ser el bien amado. No hay momento de calma en mi mundo, no hay momento de soledad que me recuerde que estoy muriendo sin amar. Y te encontraré, al universo te buscaré, al infinito yo viajaré. Y te encontraré, si eres real, si acaso existes, en dónde estás, porque es tan fría la soledad, sé que te tengo que encontrar. Siento que recorro la siniestra soledad. Sin dirección camino, no te miro al avanzar. Perdido en un estero que la vida extinguió. Dibujo en mí tu rostro, solo existe oscuridad. Y me dejo llevar por el vacío de estarte esperando. Y no dejo un momento la esperanza de ser el bien amado. No hay momento de calma en mi mundo, no hay momento de soledad que me recuerde que estoy muriendo sin amar. Y te encontraré, al universo te buscaré, al infinito yo viajaré. Y te encontraré, si eres real, si acaso existes, en dónde estás, porque es tan fría la soledad, sé que te tengo que encontrar. No hay momento de calma en mi mundo, no hay momento de soledad que me recuerde que estoy muriendo sin amar. Y te encontraré, al universo te buscaré, al infinito yo viajaré. Y te encontraré, si eres real, si acaso existes, en dónde estás, porque es tan fría la soledad, sé que te tengo que encontrar. El canal de la ciudad. Todas las voces y todas las opiniones en un mismo espacio para nuestra ciudad. Un análisis objetivo de los temas de interés para la sociedad actual. Soy Miguel Ángel Valderas, en compañía de Enrique Serna. Y es hora de preguntarte, ¿tú cómo lo dirías? Todos los jueves, en punto del mediodía, solo por View, el canal de la ciudad. El canal de la ciudad.
Hace unos días, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer una excelente noticia. En los últimos meses se observó una tendencia sostenida a la baja en las cifras de homicidio y para enero de 2021 se acreditó una reducción de 14.4% frente al mismo periodo de 2022. Comparado con 2020, la disminución fue mayor, de 19%. Pero si se amplía la comparación con el mismo periodo del sexenio pasado, el escenario es distinto. De acuerdo con las propias cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 2 primeros meses de 2016, la administración peñanietista tampoco vivía sus mejores momentos. De enero a febrero de 2022, los homicidios se redujeron de 2.063 a 1.903, lo que hace un total de 3.966. Para el mismo periodo del gobierno peñista, 2016, fueron 2.856 en total, casi 1.000 de diferencia. Pero en los casos más dramáticos se puede mencionar el narcomenudeo, con 5.885 casos en 2016 y 14.718 en 2022. La cifra casi se triplica. Y así, entre otros números, la violencia de género no ha tenido mejor suerte en el autonombrado gobierno más feminista de la historia. La violación pasó de 1969, entre enero y febrero de 2016, a 3.019 en el mismo periodo de 2022, mientras que la violencia familiar creció de 21.792 casos en 2016 a 35.300 en 2022. Entre enero y febrero de 2016 hubo también 82 feminicidios. Para el mismo periodo de este año, hace apenas unos días, fueron 155, casi el doble. De ello, la capital del país, gobernada quizá por la futura abanderada de Morena a la presidencia en 2024 y además mujer, contribuyó con 12 mujeres asesinadas. El feminicidio rebasó por primera vez las 1.000 muertes en un año. En 2021 se reportaron 1.004 feminicidios, la cifra más alta desde 2015, año desde el cual se tiene registro en el Secretariado Ejecutivo. El canal de la ciudad. Buenas tardes, soy Enrique Serna y a nombre de Miguel Ángel Valderas, titular de este espacio, les doy la bienvenida. ¿Tú cómo lo dirías? Hoy hablamos de violencia e inseguridad en México y en la ciudad y los efectos que ha traído para nuestro país y para nuestra gente. Vamos a entrar en materia con este contexto que les acabamos de presentar en esta breve cápsula. Le doy la bienvenida a el titular Miguel Ángel Valderas, que nos acompaña en este momento y a quien pues le cedo en este momento la palabra. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un placer poder estar aquí, pues con caras y voces amigas. Hace rato que no nos veíamos y también el día de hoy pues, nos acompaña Sara Díaz. Un placer, compañera de muchas aventuras, en un rato más estará. Y hoy, Enrique, pues fíjate que venía en camino y venía reflexionando sobre este tema de violencia o este tema de inseguridad, o este tema de lo que estamos viviendo. Y reflexionaba en función a lo que escuchaba el día de hoy en la mañanera, ¿no? En ese espacio matutino que sirve para todo, donde se mencionaba que lo peor estaba por venir toda vez que el ataque de los conservadores se incrementaría. Ya hablaremos en otro programa del tema de conservadores y de liberales, es un tema interesante, pero veía cómo de pronto en México surge la pregunta, ¿estamos viviendo una violencia como tal o estamos ponderando la violencia? Es decir, le estamos dando los espacios que no tiene y de esa manera obviamente genera una percepción de mayor violencia que la que ya tenemos. Amén de que es cierto que si tú vas a
a Durango, si tú vas a Colima, si tú vas a Nuevo León, si tú vas a Tamaulipas, si vas a Michoacán, si vas a alguna parte de Guanajuato, a donde vayas, de pronto ya te vas a encontrar como historias cotidianas donde la violencia se está ejerciendo, esa violencia de extrema, de quitar vidas, esa violencia que de pronto todos reprobamos, todos reprochamos, y también como que vale la pena reflexionar en esa línea. ¿Tú cómo ves? Me parece, Miguel, que tienes toda la razón. Hace algunos años, cuando inició justamente esta llamada guerra contra el narco, que tú recordarás, en el sexenio, muy cuestionado sexenio últimamente de Felipe Calderón, yo llegué a una reflexión, si quieres tú, muy incipiente en aquellos momentos. Yo comentaba que en muchas ocasiones a lo largo de la historia los gobiernos, no solamente el mexicano, los gobiernos en el mundo crean problemas para intentar darle solución y así justificar su trabajo. Y eso yo lo argumenté en algún momento con la llamada guerra contra el narco. Ajá. A la vuelta de los años el resultado ya lo vimos. Salió a la luz ya con esta administración que todo aquello pues fue, si no un embuste, pero sí fue algo que estuvo ciertamente armado. Así es que toda esta situación que en aquellos momentos pudo haberse armado, insisto, pudo haberse armado, no rebasa el ámbito de la especulación, pero sí el ámbito de la realidad. Y el ámbito de la realidad nos lo topamos, Miguel, queridos televidentes, a la vuelta de la esquina. Nos topamos con ciudades que hay balaceras donde sucumben familias completas. Nos encontramos con niños que tienen problemas emocionales porque pueden ver a la vuelta de su casa violencia, balaceras en vivo, no en la televisión. A eso me refiero con que toda esta problemática que pudo, si bien haber sido creada, sí ha generado, como bien dices, esa percepción que ya derivó en situaciones concretas que ya han costado miles de vidas. Se habla del sexenio hasta el momento más violento, donde han muerto más personas que en los anteriores. Sí, y fíjate que ahí me surge un tema donde también valdría la pena hacer un paréntesis y al rato lo retomamos con Sara. Entonces generamos una percepción de si nos está ganando la violencia a los ciudadanos, pero también está ganando al gobierno el control de esta situación que se está viviendo o percibiendo, porque son los dos elementos, es lo que vivo y lo que percibo. Entonces, bueno, dentro de esa historia también valdría la pena como retomar esa otra visión y bueno, se pondera la violencia, genero esa sensación de que efectivamente hay un elemento que nos está ganando y entonces el gobierno se está viendo rebasado y las mismas cifras pues nos los van señalando, porque si tú haces un comparativo de los muertos que hubo en los 3 primeros años en el gobierno anterior y los que hay en este gobierno, pues sí hay una diferencia a la alza que preocupa definitivamente. Entonces, bueno, sí valdría la pena como hacer también un paréntesis, pero también dentro de estos dos elementos ahorita que hemos puesto en la mesa, el nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Porque de pronto nos quedamos con la pura sensación de que estamos siendo enfrentados o confrontados, ¿no? por la violencia, llámese violencia provocada por narcos, llámese violencia provocada por N etiqueta que tú le quieras poner. El tema es de que ya nos están provocando, pero también el tema de la confrontación que desde la misma casa de gobierno, desde la misma figura presidencial, te viene generando un encono social, ¿no? Y te viene creando dos figuras
¿no? Los buenos y los malos, los conservadores y los liberales, los fifís y los no fifís, o como les quieras llamar, y de pronto entonces nos vemos enfrascados en una situación de ofensiva-defensiva, y obviamente esto aunado al día a día, al tema de bolsillo, al tema de inflación, al tema de lo que tú gustes y mandes, entonces obviamente nos va generando más todavía esa percepción, ¿no? Entonces, creo que aquí vale la pena más adelante, te insisto, y en otros programas, seguir hablando de esto, y precisamente tú cómo lo dirías en esta nueva propuesta, en este nuevo ejercicio. Siempre ha destacado precisamente por presentar desde varios ángulos, desde varias ópticas, desde varias aristas, una situación. ¿Por qué? Porque precisamente es a partir de todo el contexto que marca un país, una situación, una vivencia, entonces yo genero un criterio, y entonces es por eso el nombre, ¿no? El ¿tú cómo lo dirías? Porque bueno, si traemos aquí a un conservador, ¿cómo lo diría? Si traemos aquí a un liberal, el cómo lo diría. Y yo siempre les pregunto, más allá de cómo tú lo dices, de cómo lo dice el otro, ¿te has puesto a pensar cómo lo estamos viviendo, percibiendo los ciudadanos? Así es. Y justamente, pues este es el objetivo de nuestro programa, saber cómo lo dirían, pero además no solamente desde una postura oficialista, si en el caso de que llegáramos a invitar a una figura pública, sino también a cómo lo ve esa figura pública, pero desde el ámbito personal. Es correcto. Claramente. Y si me permites, Miguelón, nada más, bien lo decías, ¿cuál es la percepción que se tiene en este momento de la inseguridad? Porque ese es otro tema, ¿eh? Correcto. Unas son las cifras oficiales que reflejan, si bien el número de denuncias o los casos ya en concreto, pero también la encuesta nacional de seguridad ciudadana que realiza el INEGI en la última versión, la última actualización de enero de este año. Para el final de 2021, Miguel, la percepción de seguridad en la mayoría de las ciudades de México tuvo un repunte favorable. Tuvo una percepción de inseguridad del orden de entre el 65 y el 80%, a diferencia de periodos anteriores que estaban entre el 75 y el 90%. Así es que, según las cifras, nos manejan en algún momento el Secretariado Ejecutivo una cifra tangible, una cifra real, pero por otro lado está también la percepción de seguridad e inseguridad que tiene nuestros ciudadanos. Y de ahí pues es la que vivimos todos, Miguel Ángel, día con día. Y bueno, si quieres, si me lo permites, antes de iniciar ya la charla, podemos darle una nueva revisión a estas cifras que se presentaron en la cápsula inicial, donde justamente se indicaba que había pues un incremento de unos 1000 asesinatos de un periodo similar, se hizo una comparativa de los 2 primeros meses de 2022, que representan prácticamente el tercer año de Andrés Manuel López Obrador, con el tercer año de Enrique Peña Nieto, y se observan estos incrementos, si tú quieres, no son tan dramáticos, pero en el término de vidas son 1000 familias al menos que ya no tienen a una persona. Y que además hay que ver cómo se ha resuelto esa cantidad de cifras, porque también esa cantidad de delitos, porque también tenemos la lamentable cifra de que en México, de el total de delitos que se cometen, solamente el 6% alcanza una sentencia condenatoria, ya sea favorable o que no sea favorable para la víctima, pero solamente el 6%. Estamos hablando de cifras abrumadoras, Miguel. Sí, y fíjate que precisamente por eso la idea del día de hoy de que participe una amiga entrañable y pues cómplice ya de tantos programas, Sara Díaz, qué gusto verte de nuevo, socióloga. De bolsillo. De bolsillo, es correcto. Sara Díaz es socióloga, es abogada,
y es un excelente ser humano. Gracias. ¿Tú cómo percibes, tú cómo dirías, Sara, este elemento que hoy estamos poniendo aquí en la mesa, desde las dos ópticas? Por un lado, es la percepción que estamos generando de que hay más violencia porque se pondera, porque de pronto por todos lados se habla del mismo tema o estamos hablando de una situación distinta, de que efectivamente ha crecido y que ya rebasó a la ciudadanía y que ya rebasó al gobierno. Fíjate, Miguel, que una de las cosas más importantes que tenemos que analizar siempre cuando vemos un hecho social es el nivel de impacto, por una parte mediático y el otro el nivel de impacto social real. Porque la violencia es un mercado, toda la violencia es un mercado, la violencia es un negocio, la violencia es una manera de enseñarnos a hacer, y ahí tenemos que desde los 80s se empiezan a liberar películas de violencia, películas que van enseñando a la gente a perder una cosa fundamental. ¿Qué es esta cosa fundamental? Es el respeto a la vida. Yo no sé si ustedes cuando eran niños, sus familiares les decían que lo peor que podías cometer en la vida era un homicidio y que si tú matabas a alguien era lo peor que te podía pasar. Esa generación somos nosotros los que ahora estamos justamente estamos en ejercicio de nuestras funciones. Sin embargo, las generaciones que vienen atrás, creadas en este tema de violencia, educadas con esas películas, y que hoy día todavía está peor con las miniseries, está peor todavía con que están ponderando una imagen de personas que no son precisamente lo más recomendable para la gente, y están elevando estas etiquetas a nivel de superioridad. Yo le decía hace poco a una persona, nuestros hijos rara vez aprenden de lo que decimos, pero sí aprenden mucho de lo que hacemos. Y si tú tienes en una zona, podría yo decir, a donde no precisamente tienen acceso a la educación y a las cuestiones culturales muy rápido, si tú ves que lo único que hay es un aparato de televisión y los padres admiran a ese prototipo que te están poniendo de moda, el niño piensa que eso es bueno y el niño quiere que lo admiren sus papás. Entonces empieza a tratar de convertirse en ese antihéroe social, ¿no? Para poder brillar ante el entorno familiar. Yo creo que desde los 80s aquí en México ha habido toda un bombardeo mediático, ha habido toda una educación vía medios de comunicación para prepararnos para el cuadro de la violencia, que finalmente es un mercado, que finalmente vende y que finalmente pues hasta parecería una poda humana natural, ¿no? Y es grave. Sí, es correcto. Finalmente, también en un rato que regresemos, que en un momento más vamos a un corte, y aquí lo importante es cómo lo han dicho, cómo se ha dicho, ¿no? Ahorita me acordaba la música vernácula, ¿no? De los 30s, donde a lo mejor se acusaba de violenta en su decir, que no así como hoy, ¿no? El día de hoy, sí, las letras de pronto de las canciones es una incitación, una invitación a ser violento, no necesariamente sacar la pistola y disparar. La violencia sabemos que tiene también tantas aristas, tantas formas de expresarse, y aquí el tema es tú cómo dirías esa parte hoy día de ser violento, ¿no? Entonces, sí, vivimos en un México lindo y querido, ¿no? Que todos deseamos que si morimos lejos nos traigan, ¿no? Pero bueno, de pronto a lo mejor la percepción, hoy, ¿cómo lo dirían, no? Las canciones, los cantores mexicanos, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos. Estamos en Tú Cómo Lo Dirías, Sara Díaz, compartiendo otra vez este espacio. Gracias. El canal de la ciudad. Este viernes no te puedes perder el especial de la 94ª entrega de los Óscares, donde te estaremos contando quiénes son las películas nominadas, cuáles creemos que van a ganar y por qué están nominadas. Además, muchos regalos, sorpresas y cosas bien chulas y bonitas solamente aquí en punto de las 6 de la tarde el viernes. No se te olvide
en ningún otro lugar que no sea aquí, en View, el canal de la ciudad. El canal de la ciudad. ¿Padeces de alguna extraña enfermedad y los médicos no encuentran la causa? ¿Vives en constante trabajo y agotamiento y el dinero no te rinde? ¿El conflicto en tu vida, el amor, la pareja y la familia es terrible? Ten mucho cuidado porque podrías ser víctima de un trabajo negro, brujería o santería. Contáctanos. Estamos a los teléfonos 55 31 57 90 28 y en Facebook como Luis Fernando Avilés Oficial. En Instagram como Luis Fernando 93. El canal de la ciudad. Según la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia por COVID-19 exacerbó los factores de riesgo asociados a las conductas suicidas y llama a priorizar su prevención. Estudios muestran que la pandemia amplió los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida de empleo o las pérdidas económicas, los traumas o abusos, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la atención médica. Un año después del inicio de la pandemia, alrededor de 50% de las personas que participaron en una encuesta del Foro Económico Mundial en Chile, Brasil, Perú y Canadá declararon que su salud mental había empeorado. Una de cada 100 muertes, el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más personas a causa de esta problemática que por el SIDA, malaria o cáncer de mama. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio fue la cuarta causa de muerte a nivel mundial, después de los accidentes de tráfico, la tuberculosis y la violencia interpersonal. De acuerdo con la OMS, en 2019, 97,000 personas murieron por suicidio en las Américas, pero se estima que los intentos de suicidarse pudieron haber sido 20 veces mayores. Los hombres representamos alrededor del 77% de esta problemática y en nuestro país, según cifras de INEGI, 2020 fue el año con más suicidios en la última década, nada más y nada menos que 7,896 casos. Continuamos. El canal de la ciudad. Estamos de regreso, son las 12:22, 12:30 del día prácticamente en la Ciudad de México. Tenemos una temperatura de 21 grados. Mucho calor ya en la Ciudad de México, así como el clima violento que se vive en el país. Ya nos dio nuestra invitada una pequeña perspectiva, un acercamiento de lo que puede ser la violencia y lo que la genera en nuestro país. ¿Convendría tomar en cuenta estas palabras? ¿Convendría tomar también en cuenta las opiniones oficiales que dicen que los videojuegos incitan a la violencia? Todas son maneras de abordar una misma problemática y es momento de continuar sabiendo cómo lo diríamos. Miguel. Y Sara, hablábamos de esa parte de las canciones también, ¿no? Que en su momento jugaban o juegan también una parte importante. No sé, deja que salga la luna, deja que se meta el sol y pues ahí no pasaba nada, ¿no? A lo mejor había balazos después porque pues decían, pues ¿qué crees? Que se puso tan buena la puesta del sol que otra cosa pasó. Pero bueno, más allá de todo eso, lo importante es de que de pronto las canciones fueron cambiando la temática y de pronto nos decían que salían de San Isidro, que venían procedentes de Tijuana y que querían pasar al otro lado y se armaban los balazos, ¿no? Y empezabas a escuchar como que esa parte diferente
consciente de todo lo que tú planteas, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera tendríamos que retomar esa parte de las canciones y luego de pronto un buenos días señor sol, buenos días a la vida y todo. Y de pronto hoy empezamos a ver cómo y empiezan a idolatrar a gente porque mató a N, ¿no? A N número de personas y porque es el más temido y porque N situaciones. Y luego empiezan también a violentar el tema del cuerpo en ese rollo de género, ¿no? Donde la mujer que tanto dice es que es mi cuerpo, yo decido qué hago, pero de pronto el cuerpo de la mujer vuelve a ser como que el centro de todo el famoso perreo y todo este tipo de cosas, y entonces vemos cómo la música, las canciones también han ido como mostrándonos lo que está pasando en un país y ese clima de violencia. ¿Tú cómo lo percibes? Hay como un círculo vicioso muy, muy grave, ¿no? En el que, fíjate, Miguel, es como preguntarnos un poco qué fue primero, el huevo o la gallina. Las canciones violentas o las canciones forman un arquetipo de comportamiento o las canciones reflejan lo que está pasando en la sociedad. Esta división de saber qué es lo que están haciendo los autores y los compositores puede obedecer en cierto momento al tema de estoy reflejando lo que estoy viendo, pero también hay que hacer a un lado que se pondera a partir de la mercadotecnia, que es lo que más va a vender. Cuando salieron de San Isidro procedentes de Tijuana, pues estábamos 80s, todas las demás canciones eran Las manos quietas, ¿no? La chica de humo, canciones que le cantaban como de alguna manera al amor, ¿no? Como de alguna manera los temas de pareja, y cuando sale esto rompe y vende, porque empiezan a vendernos un arquetipo, ¿no? Hoy día lo que está sucediendo es que hay un movimiento alterado de música que habla de la violencia de manera explícita, que habla de la violencia, que incita a la violencia, y que tristemente se vuelve en el modelo, o sea, mientras nuestro modelo era, no sé si te acuerdas tú de Chayanne y Tatiana, sí eran la de y no me toques y espérame tantito porque todavía no, y era este tema de ponernos el arquetipo de que te esperaras a ejercer tu sexualidad cuando estuvieras preparado, y ahora tenemos esta situación que nos lleva a pensar a los chavos que lo están oyendo, a la gente que lo está viviendo, lo está incitando, se les hace fácil, de tanto oírlo me ayuda a romper mis barreras de respeto, mis barreras de amor a la vida, mis barreras de valores que me van a permitir funcionar y ser funcional en una sociedad. Me parece delicado, me parece muy delicado. La música siempre el arte en general se ha hecho como una denuncia, ¿no? El arte que procede, que rompe, que corta, está denunciando cosas, pero también hay el arte que vende, y esa es una posición distinta. Y ese arte que vende nos pone arquetipos, formas de comportamiento. Entonces, es demasiado grave que se esté alimentando, sobre todo a ciertos sectores de la población, con este tipo de música, porque finalmente la falta de otras opciones o de acercarlos otro arte distinto o de acercarles otro tipo de valores en la obra artística, generan tendencias de comportamiento que a la larga pues terminan en acciones violentas, terminan rompiendo con todo lo que debería ser para generar un nuevo deber ser contra los valores, contra valores. Entonces, es sumamente delicado, es grave. Es muy bonito cantar al amor, pero también vamos a ver los enfoques, porque hay otra cosa, perdónenme que me desvíe tantito. Está bien. Las canciones y las películas que teníamos en los 40, 50, hablaban del amor. Yo estaba oyendo así como a un trío hace poquito en alguna estación de radio, y yo estaba pensando, si lo escuchan las feministas radicales, van a prohibir esa canción porque es violencia, porque lleva la violencia doméstica. Entonces dije, ojalá y no escuchen lo que estoy diciendo las feministas radicales, pero ahora sé que ya lo van a escuchar. Pero era la manera en la que se vivía el amor en ese tiempo.
En ese tiempo el amor se vivía a partir de un equilibrio que se generaba entre el dominio económico del varón y la sumisión de la mujer y la atención al hogar. Entonces, si lo sacamos de ese contexto y ponemos ahorita esos boleros, dices, oye, ¿cómo te atreves a decir que solo mía, no soy de tu propiedad? Cosas de este tipo que han ido evolucionando en el sentido del respeto y los valores, pero involucionando en el sentido, o sea, por un lado evolucionan diciéndote no hay que ser machista, eso no va, pero por el otro lado involucionan porque la reacción ahora de la otra parte es violenta. ¿Sí me explico? Los sociólogos manejamos mucho la teoría del péndulo, ¿no? Y seguramente esto se los voy a manejar muchas veces. Cuando existe un fenómeno social, está en un extremo el machismo, en un extremo el feminismo, y tiene que tocar otro, para llegar al justo medio. Un poco el problema de esta situación es que al polarizar las posiciones de cada una de las partes, hay pérdidas y hay un replanteamiento constante, muy constante de los valores nuevos a llevar a cabo. Entonces se van a definir cuando toquen los puntos contrarios, pero en el inter se van a perder cosas, se van a perder concesiones. Y yo cuando escuchaba, por ejemplo, este bolero decía, uy, de por sí ya no estamos en el romanticismo nadie. Pues si ahora estamos viendo que estas canciones que eran como la bandera de lo romántico, pues ahora las vamos a catalogar de que violentan mis derechos como mujer. Entonces habrá que reescribir ese amor, habrá que reescribir. Pero mientras eso pasa, ya hay una pugna entre dos partes, ¿no? Ya hay una discusión entre dos partes, los hombres y las mujeres. La violencia de género en nuestro país es muy grave, porque venimos de un esquema cultural, yo decía hace rato la cultura de la violencia. Primero de estar a la defensiva, que bueno, eso viene directamente desde la conquista, porque, perdón que me remonte un poco a mis tiempos, ¿no? Pero la conquista, en la conquista cuando llegan, las guerras, yo platicaba alguna vez, eran en un territorio con los ejércitos y el ejército que perdía se sometía y el pueblo se sometía. No había eso de que me meto a su casa, la violo, la rapto, la secuestro, le mato a los hijos. Eso lo trajeron los españoles. Aquí las guerras no eran así. Y los sacrificios que dicen humanos, que habrá que comprobar que verdaderamente hayan existido, tenían un contexto diferente. Entonces, la violencia doméstica y el valor de la mujer en el México prehispánico eran absolutamente distintos y contrarios a los que traía de Europa los españoles. Entonces, en Europa éramos menos que el perro, ¿no? Y aquí se veía una cuestión más equilibrada en los grupos prehispánicos. Hace poquito en Xochipilli, creo se llama, Tlaxcala, encontraron unas ruinas en donde están solamente las mujeres, las esculturas de las mujeres gobernantes. Era una sociedad dirigida por mujeres. Entonces aquí no había como esa parte. Cuando llegan los españoles vienen a imponer esta cultura machista, pero además de manera violenta y de forma violenta, y entonces hay que someter a las mujeres, cuando antes las mujeres eran las que más o menos tenían el control de la familia, y había un equilibrio. Vienen a someter a las mujeres y a violarlas, y a matarlas, y a secuestrarlas, y a convertirnos en nada a partir de la conquista. Las mujeres no valemos nada, ¿no? O sea, entonces, este tema cultural del machismo se va acuñando a partir de una serie de comportamientos que son sociales y a lo mejor tal vez más allá de nosotros, porque hay poco espacio de reflexión. La sociedad no se ha sentado a decir, a ver, vamos a platicar del machismo, porque ¿a quién pones? O sea, ¿quién va a ser el representante de quién? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? Pero sí, cuando tenemos medios de comunicación, tenemos un problema muy grave, porque se masifica la visión de uno. Y si la visión de uno es equivocada, ya se nos fue a todos, como ahorita el tema de la violencia, ¿no? Empezamos con Rambo, con Rocky, con los guantazos, y ahorita ya tenemos la música del movimiento alterado, donde literalmente le explican a una persona violenta cómo descuartizarte, ¿no? Es correcto. Fíjate, Enrique, aquí lo que plantea Sara es interesante, porque al final del día, y amigos de View, tendríamos que replantear. Yo creo que hay hombres, hay mujeres, pero habemos seres humanos. Y como seres humanos
en esa línea nos tenemos que conducir. Porque si escuchamos la música, también hay esa equidad, vamos a decirlo de esa manera, hay esa equidad. Porque de pronto dice alguien, esa chica es mía, solo mía. Y de pronto escuchas a una chica diciendo, ese hombre es mío, ese hombre no se toca. Entonces como que hay esa parte de dualidad, ¿no? En esa posición. Y por otro lado también habría que ver ese tema de realmente si son los hombres los que deben de estar, son las mujeres que deben de estar. Ayer hubo un minuto de aplausos porque es la legislatura con mayor número de mujeres. A mí me gustaría hacer una reflexión y como que analizar qué ha pasado en esta legislatura donde predominan las mujeres, ¿no? A lo mejor, digo, no es tan rápido ni tan pronto como para ver resultados, todo esto, pero valdría la pena como hacer un análisis. Enrique, ¿tú cómo ves? Antes de irnos a corte. Surgen varias reflexiones a partir de lo que nos comenta Sara. Y la primera, de lo vasto de la explicación, rescato lo primero. ¿Será entonces que la violencia es una construcción social y que obedece también a las tendencias de moda? Desde luego, como lo comentó licenciada, en los tiempos precolombinos, pues había incluso una ponderación mayor hacia la figura femenina. Había la misma cantidad de deidades masculinas y femeninas. Podemos llamar entonces que la violencia también se incrementó con la llegada de la invasión española, con esta nueva cultura que se creó, con esta fusión de las culturas, vale la expresión. Y la otra, Miguel, sobre la situación del gobierno, ya se comentaba también en la cápsula, el gobierno autonombrado más feminista, con el gabinete también que ha tenido mayor participación de mujeres, las legislaturas también con mayor participación de mujeres. Sin embargo, nos encontramos que el día 8 de marzo, el presidente se las arregló para que todas las mujeres de su partido le aplaudieran. Me pareció a mí algo verdaderamente risible que en el Día de la Mujer, todas las mujeres del gobierno más feminista le rindieran homenaje a un hombre. Todas esas versiones, me imagino, y todas esas situaciones son las que se tienen que analizar. No, y partes de algo interesante, fíjate, porque además, si nos vamos a la etimología del feminismo, pues feminus significa la que tiene menos fe. Entonces, bueno, las que tienen menos fe se doblegaron a el que tiene más fe, ese mayúsculus. Pero vamos a un corte y regresamos. Esto está poniéndose interesante porque además, fíjate, es el gobierno con mayor número de feminicidios. Regresamos. El canal de la ciudad. Este viernes no te puedes perder el especial de la 94ª entrega de los Óscares, donde te estaremos contando quiénes son las películas nominadas, cuáles creemos que van a ganar y por qué están nominadas. Además, muchos regalos, sorpresas y cosas bien chulas y bonitas solamente aquí en punto de las 6 de la tarde el viernes. No se te olvide en ningún otro lugar que no sea aquí, en View, el canal de la ciudad. El canal de la ciudad. ¿Padeces de alguna extraña enfermedad y los médicos no encuentran la causa? ¿Vives en constante trabajo y agotamiento y el dinero no te rinde? ¿El conflicto en tu vida, el amor, la pareja y la familia es terrible? Ten mucho cuidado porque podrías ser víctima de un trabajo negro, brujería o santería. Contáctanos. Estamos a los teléfonos 55 31 57 90 28 y en Facebook como Luis Fernando Avilés Oficial. En Instagram como Luis Fernando 93. Los alebrijes son seres fantásticos imaginarios con una combinación exquisita de colores. Es hora de encontrar estos colores en nuestra ciudad. Una metrópoli viva,
hecha con las vivencias de nuestra gente. La música, el folclor, la disciplina y el amor por México se unen cada jueves en punto de las 8 de la noche en la primera revista cultural interactiva por internet, El Color del Alebrije. Soy Geraldo Santos y estás en View, el canal de la ciudad. El canal de la ciudad. El canal de la ciudad. Continuamos esta mañana aquí en View, el canal de la ciudad, con este tema de violencia que está resultando un tema realmente interesante, además divertido, apasionado, que invita a reflexión, porque, bueno, por un lado comenzábamos a transitar ese mundo, esa parte donde veíamos cómo de pronto era a la mejor percepción, luego pensábamos, bueno, no es percepción, realmente nos está rebasando este asunto, nos está ganando la violencia, y de pronto, Sara, yo te preguntaría hoy día, ¿realmente México se merece esta violencia? Definitivamente no. Fíjate que en lo cotidiano, cuando tú visitas otros países, son tan fríos, no les importa, sí te atienden muy bien, te tratan muy bien en los lugares públicos, pero la interacción con la gente no se da. Tú llegas a México y cualquiera abre las puertas de su casa, entre nosotros somos solidarios, entre nosotros somos incapaces de ver el sufrimiento de otro, siempre sale alguien que trata de resolverlo. Creo que los valores máximos de nuestro país son justamente esta solidaridad, este compañerismo, este amor a la patria, ¿no? Cuidamos mucho los valores hacia los mayores, seguimos pensando que ellos tienen alguna sabiduría que nos guía. Hay muchas cosas heredadas del México prehispánico que nos hacen ser tan distintos. Que efectivamente, la violencia no es mexicana, la violencia no se hizo aquí, no se generó aquí, y tampoco es exclusividad de ningún género. De verdad, hace rato que decías, hay que ver al ser humano, es algo muy cierto. No debe de ser en ninguno de los puntos una guerra de los unos contra los otros. A mí me decían, es que ya se cambió el término equidad por igualdad, porque así lo dictaron en la ONU. Y yo decía, no, yo no quiero ser igual a un hombre. Aprecio de sobremanera nuestras diferencias. Pero sí quiero una vida equitativa. Quiero que a mí se me contemple que cuando soy mamá, a lo mejor el primer año de criar hijo, necesito estar en mi casa para reponerme también en temas de salud, pero también quiero que esté su papá por lo menos durante el tema de la cuarentena, porque él va a tener que tomar la parte más fuerte, ¿no? O sea, que no se me discrimine porque acabo de ser mamá y estoy buscando trabajo con un niño pequeño. Ese tipo de cosas yo creo que son las que van a generar de iniciativas de ley y que de veras hagamos nuestra chamba, que tanto prometimos, para que estas cuestiones se vean equilibradas, porque en toda sociedad desequilibrada va a haber violencia. Porque dijera Carlos Marx, ¿verdad? En paz descanse, ¿no? Y otros dirían a fuego lento, ojalá, pero bueno. Descanse en paz. Así es, así es. Dijera Carlos Marx, la historia se da a partir de una lucha de clases, pero que no se entienda lucha como el término de violencia, sino de cómo adquirir el poder, y esto se presta más a juegos como de inteligencia, ¿no? Si no somos equitativos, porque yo no soy igual a ustedes, o sea, si ahorita, aunque yo me vea el doble de ustedes, si ahorita avientan la mesa, yo no me voy a levantarla porque no está dentro de mis capacidades, pero ustedes seguramente pasan y la acomodan, y eso es una parte que tenemos que reconocer, porque si no partimos a partir de reconocer nuestras diferencias, creemos que el otro está mal, y eso genera violencia. Sí, adelante, Enrique. Me llama la atención esto que comentas, licenciada, sobre la violencia que no es de género. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa en No México? Es exclusiva de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si por un lado tenemos esa formación, bueno, no esa formación, esa herencia ya histórica,
pues, cierto respeto hacia las mujeres. La violencia no fue creada en México, pero finalmente vivimos en uno de los países más violentos. Ya lo comentaba Miguel, el sexenio con más feminicidios. Para los colegas periodistas, México es uno de los países más peligrosos para ejercer. Sin embargo, tenemos esa diferencia fundamental con otras culturas europeas. Somos más cálidas, cuando hay un siniestro nos acogemos, nos apapachamos. Pero ¿qué pasa con la vida cotidiana? ¿Por qué somos así y cómo nos afecta? Déjame, perdón, Sara, disculpa que te interrumpa, pero retomo esto para que aterricemos. Fíjate que planteas algo importante y retomarlo así. Yo creo, y tú me vas a decir que tu percepción, pero creo que aquí el tema es esa doble moral. Y lo que está viviendo, ahorita Enrique lo tocó, esa doble moral que estamos viviendo. O sea, a nosotros nos educaron, yo vengo de generación más atrás, ¿no? De los 60 me educaron, y nos decían, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. E irónicamente, el que gobierna este país, refiriéndose a los periodistas por la violencia que de pronto ha crecido hacia el periodismo, dice al periodista no lo queremos tocar ni con el pétalo de una rosa. Caramba, ahí está esa doble moral, está esa ironía, está esa falta, creo, de acción, de congruencia. Creo que por ahí pudiera estar. No sé tú cómo lo percibes. Hay dos tipos de equilibrios que toma la sociedad. Uno a partir de las líneas políticas, de las políticas públicas, y otra a partir de lo que se está difundiendo como moda, como bien lo decías, ¿no? Como arquetipos de comportamiento, ¿no? Por una parte, yo decía hace rato, no hay un buen diseño de políticas públicas, ni lo ha habido en los últimos años, para generar un equilibrio entre hombres y mujeres y para generar una nueva forma de reeducación. Hace rato comentaba con Enrique que pues yo no veo líneas políticas de educación muy claras, ni una política educativa muy clara. Sin embargo, pues no es exclusivo de este periodo, es de 50 años para acá, en donde no se nos ha enseñado a ser equitativos, en donde no se nos han enseñado muchas cosas, y de repente hubo como un intento de hacer valores dentro de los colegios, ¿no? Y los muchachos hacían exposiciones sobre los valores y ética y todo este asunto, que poco se llevó a la praxis. Pero yo voy a decir una cosa, Miguel. El tema económico es directamente proporcional al aumento de la violencia. Entre más se deteriora económicamente un país, más se eleva la violencia en todos los sentidos. La violencia en las calles, la violencia incluso comercial y la violencia dentro del hogar. El tema de que un país no tenga una situación económica equilibrada siempre nos mantiene en un alto nivel de tensión. Y eso también ha sido uno de los talones de Aquiles de la situación en México. Estamos enfrentando a tanta crisis en tan poco tiempo, porque de verdad, o sea, acuérdense ustedes, nos hemos enfrentado en un año 4 devaluaciones, 5, ahora no se dice, pero se está viviendo en el mercado. O sea, todo este desequilibrio económico va a elevar el tema de la violencia, porque no tiene seguridades y no tiene certezas. Entonces, decía yo hace rato, la violencia no es exclusiva de un género, no es que los hombres sean violentos, no es que las mujeres sean violentas, es que hay una serie de condiciones alrededor que lo promueven por un lado con las películas, la música, aunque del otro lado haya un discurso que diga que no. Entonces, yo creo que hay instituciones que no están haciendo bien su chamba, ¿no? Eso nos queda muy claro. Yo decía, pues, si la institución católica se niega al aborto, pues que eduque bien a sus católicas, que las apoye, que las ayude, que las instruya, y entonces pues ellos no van a tener problema con el tema del aborto. Si no quieren violencia, pues que los instruyan, y la institución familiar, la institución matrimonial, la institución religiosa, las instituciones religiosas, que esas sí ya son varias, y la institución estatal o la institución del gobierno no están cumpliendo con su chamba porque no les interesa. Yo no sé si no nos hemos dado cuenta todos que no les interesa que no haya violencia. Y yo inicié el programa diciendo, la violencia vende, y vende muy bien. Si me permite,
pudiera entonces comentar que, bueno, en la violencia, Miguel, queridos televidentes, siempre hay varios factores. Uno, sin lugar a dudas, el tema económico. ¿Cómo ve que pudiera funcionar esta nueva política de apoyos sociales que se está ahora pues manejando desde las esferas políticas? ¿Realmente van a llegar a tener un buen resultado? Ha habido ya evidencias que muestran que no tiene una operatividad como la que se esperaba. ¿Eso pudiera ser contraproducente? ¿Cómo nos lo platicaría usted? Mira, si yo te doy un apoyo a ti de 10 pesos y a él de 10 pesos y a él de 10 pesos, no estoy garantizando que esos 10 pesos vayan a tu alimentación, a tu salud. ¿Sí me explico? Pero si te doy 10 pesos y luego voy al mercado y lo que antes compraba con 10 pesos, ahora lo compro con 20, pues de nada sirve que te dé 10 porque no hay crecimiento, porque no hay sustento económico, porque no hay apoyo, porque las cosas te cuestan el doble, ¿no? Yo considero, y sí que lo digo desde un punto de vista muy particular, que una política así tendría que venir acompañada de muchas más cosas y sobre todo de un buen trasfondo y de una buena estructura económica. Yo tengo mucho contacto con jóvenes, les llegan becas de 5,000 pesos y se la pasan comprando videojuegos, gadgets, y luego les dices, ¿por qué no pagaste la inscripción de la escuela? No, porque la educación es libre y gratuita, y va el papá y denuncia y no nos van a pagar, y la escuela se está cayendo que no podemos, o sea, por mucha voluntad que tengamos los maestros, pues no podemos darle mantenimiento a toda una institución. Entonces, yo creo que una política económica mal planteada desde términos estructurales siempre va a dar un resultado, decimos los sociólogos, una consecuencia no esperada de la acción. Está habiendo consumo porque para eso se les está dando ese dinero a los sectores, para que haya consumo, pero no estás respaldando con una política económica que ese dinero tenga una operatividad clara. Y luego entonces es dinero que se te va a cosas que no van ni siquiera a poder sustentar el mercado nacional, ¿me explico? Porque si no hay inversión en el mercado nacional, si no te lo compras en la verdura, en la canasta básica, en todo lo que pudiera ser el consumo básico humano, entonces ese dinero no está llegando a donde va. Y entonces ese dinero no funciona para lo que querías. Yo quisiera saber qué están haciendo los papás y a cuántos papás se les está dando el dinero de las guarderías, por ejemplo. Fíjate, Sara, que planteas algo interesante y yo lo retomo y me quedo con esa alegoría, y creo que por ahí va. Dice por ahí, decía Miguel Bosé alguna vez, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Y ahorita lo que tú planteas en esa, por eso te digo, me quedo con esa alegoría, de que te doy 10 pesos para que compres la canasta básica, pero la canasta básica cuesta 20 pesos, entonces no estoy realmente cumpliendo el objetivo que supuestamente me estoy planteando. Y es por eso que retomaba ese decir de Bosé, para ir cerrando, porque pues el tiempo nos consumió, como siempre, necesitamos 24 horas para un programa. Pero bueno, realmente nos ha llegado a tiempo lo que damos, o como siempre, lamentablemente, México siempre llega tarde a todos lados, históricamente. Entonces, creo que esa parte nos ha planteado esa visión, esa situación, y yo me quedaría con esa alegoría. Creo que, Enrique, Sara, a México no le está llegando a tiempo lo que debe llegar, y cuando llega, no le es suficiente. Decían por ahí, me acuerdo, pobre mexicano, cuando tiene para carne, es vigilia. Y estamos en vigilia, Sara. Así es. Una de las cuestiones fundamentales de la violencia en cualquiera de sus géneros es el posicionamiento que van a tener las personas de manera individual frente a esto. Siempre a mí me gusta decirles a todos, yo soy socióloga, veo los problemas a nivel macro y te los puedo explicar. Pero la decisión de tener algo violento, algo tranquilo, de cambiar, siempre va a ser individual. Y la suma de estas voluntades individuales es la que nos puede cambiar el entorno.
Yo les recuerdo que ha habido países que la sociedad civil se ha rebelado a ciertas cosas y eso es justamente lo que termina imponiéndose y los gobiernos han tenido que doblar las manos. A mí me puedes alimentar de violencia, me puedes alimentar del movimiento alterado, me puedes alimentar de muchas cosas, pero la decisión de no ser una persona violenta, la decisión de no agredir, la decisión de que todos los días me levanta y tenga una sonrisa para mi prójimo en lugar de un ataque, de poder deambular en el transporte público de manera amable. Sí, yo sé que hay 800 que no lo hacen, pero la decisión siempre va a ser individual, la de no violentar a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, la de no violentarnos entre mujeres. O sea, que ese es un tema muy delicado. La sororidad la necesitamos de manera urgente, no violentarnos entre mujeres, no violentar a los hombres. Esa decisión de vivir en esta paz y de tener esta conciencia de no realizar acciones violentas, siempre, siempre va a ser individual. Correcto, y fíjate, Enrique, pues a manera de conclusión es bien importante lo que plantea Sara, toda vez de que efectivamente, reitero, tenemos que aprender a modificar los guiones de vida, los guiones de todo, y también modificar mucho el cómo decimos las cosas, porque a veces el cómo lo digo significa bien distinto a lo que estoy queriendo señalar, queriendo decir. Por eso, bueno, el tú cómo lo dirías te invita a eso y redes sociales, vamos a decir, invitar a nuestro público. Seguimos en esas redes sociales, tú cómo lo dirías, en Facebook, en Twitter, en YouTube, ¿no? Así nos encuentras como tú cómo lo dirías. Y finalmente, redes sociales, Sara, Lic Díaz M en Twitter, Lic Díaz M en Facebook, y pues creo que nada más porque me pongo mucho a estudiar y casi no entro a las redes sociales, pero les prometo sí entrar. Queda claro, y pues Sara Díaz, como siempre, qué grato, qué gusto tenerte, de verdad. Gracias. Socióloga, abogada, catedrática, excelente ser humano, mejor amiga, igual que Enrique Serna, de verdad, qué gusto haber compartido esta tarde los micrófonos con ustedes. Y pues Enrique, concluyendo. Concluyendo, amigos que nos siguen de aquel lado de la cámara, pues la violencia, sin lugar a dudas, es un tema que tiene que abordarse desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva cultural. Incluso el arte es un buen paliativo para solucionar problemas de violencia, ya aquí se hizo un primer esbozo, pero vamos a seguir abordando estos temas y más de la problemática que aqueja a nuestra sociedad. Esto fue Tú cómo lo dirías. Yo los invito a que sigan en la programación de View, el canal de la ciudad, y que nos vea también en nuestra página alterna magazine16.com. Desde ahí vamos a tener otros temas de interés. Ya nos vamos, los esperamos la siguiente semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, amigos. Gracias. El canal de la ciudad. ¿Te gustaría tener tu propio programa de televisión por internet? En View, el canal de la ciudad, es posible. Desde grabar un piloto de tu idea a 5 cámaras, hasta tener un programa completamente en vivo por nuestro canal, con una mínima inversión. Estamos contigo en todo el proceso creativo. No importa la temática, infantil, familiar, terror, espectáculos o estilo de vida, o simplemente la especialidad o pasatiempo favorito. Mientras te apasione, podemos hacerlo realidad. Agenda una cita y conoce nuestro modelo de negocios, instalaciones y foros de televisión. Estamos ubicados en San Pedro de los Pinos. Porque todos somos View, el canal de la ciudad. El canal de la ciudad.